Gloria a Dios, aleluya, aquí estamos una vez más en este canal, Jehová es mi pastor y nada me faltará, con el segmento de Enseñando al Templo. Tenemos el tema 30 días con Jesús y este es el día número 28, gloria a Dios. El tema de hoy es Jesús es crucificado y sepultado. Jesús es crucificado y sepultado, gloria al Señor. Vamos a estar lecturando del libro de Juan, capítulo 19, verso 17 al 42. Libro de Juan, capítulo 19, verso 17 al 42. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, quiero decir primeramente que el propósito divino, el propósito por el cual Jesús vino a la tierra fue a morir, gloria al Señor. Aquí en el capítulo 19 estaremos hablando un poquito más en detalle sobre lo que es la crucifixión, gloria a Dios. Vamos a meditar tanto médicamente, gloria a Dios, como espiritualmente. ¿Qué pasó cuando Jesús fue crucificado? Gloria al Señor. ¿Qué pasa? Aquí primeramente empieza en el capítulo 19, a partir del verso 17, empieza narrando de que Jesús iba cargando la cruz y salió a un lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Entonces Pilato escribió un título: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Gloria al Señor. Discúlpeme, estoy un poco resfriada, gloria a Dios, pero aquí estamos para la gloria del Señor. ¿Qué pasa? Este título fue escrito por Pilatos y resulta que los fariseos y los escribas dijeron: no, Pilato, escribe que él dijo que era el rey de los judíos. Pero ¿qué pasa? Resulta que Pilato dice: no, lo que está escrito, escrito está. Aleluya. Rey de los judíos. Entonces, ¿qué pasa? Me sorprende mucho aquí que dice en hebreo, en griego y en latín. Cuando estaba orando y meditando en la palabra del Señor, gloria a Dios, para traer este tema, el Señor, yo le dije: Señor, a mí me encantan los idiomas. Yo quisiera saber por qué precisamente elegiste a estos 3 idiomas para poner el título de que eres rey de los judíos. Entonces el Señor me ministraba y me decía: hija, el Antiguo Testamento, la mayor parte está escrito en hebreo. Solamente hay un poquito de arameo, gloria a Dios, pero la mayor parte del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, gloria al Señor. Y el Nuevo Testamento fue escrito, gloria a Dios, en griego. Entonces el Señor me ministraba y me decía: gloria a Dios, hija, tuvo que ser escrito en estos 3 idiomas porque primeramente el hebreo representa el pacto que hicieron los padres, el padre Abraham, el pacto que yo hice con él. Entonces, cuando yo vine aquí, descendí en carne, hija, entonces vino el nuevo pacto a través de mi muerte, a través de mi sangre. Entonces, por eso en hebreo y en griego, dando a entender que el hebreo representa al Antiguo Testamento y el griego representa al Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Hasta aquí, muy bien. Entonces le digo: Señor, pero ¿por qué el latín? ¿Por qué entonces el latín? Porque la Biblia no fue escrita en latín. Entonces el Señor me ministraba y me decía: hija, en latín permití que lo escribieran para que tú entiendas y mi pueblo entienda, gloria a Dios, que aún los que me crucificaron, los romanos que tenían este lenguaje, el latín, yo vine a morir por ellos.
dando a entender, yo soy rey de los judíos, pero también rey de los gentiles, aleluya. Gentiles son aquellos que no eran judíos. Y yo, Dios mío, gloria a Dios, pero esto sí está profundo, Señor. Entonces el Señor me decía, dile a mi pueblo que esto representa el pacto que hice con los padres en hebreo, el nuevo pacto en griego que vine a morir por ellos, y en latín representa de que yo vine a ser rey de todos, no solamente del pueblo judío, sino también del pueblo que me maltrató, del pueblo que me crucificó, del pueblo que me rechazó. Aleluya. Gloria al Señor. Me encantó esta revelación que el Espíritu Santo me dio. Gloria al Señor. Entonces seguimos meditando, como entonces los escribas dicen, pero no, di que él dijo que era rey. Pero Pilatos dice, no, es que no importa lo que ustedes digan. Estoy aquí parafraseando, porque ya lo escribí, así se va a quedar. Entonces Pilatos respondió igual que Jesús, escrito está. Escrito está que ha de ser así, gloria a Dios, que ha de ser así. Quiero detallar un poco lo que significa INRI. INRI es este título que está sobre la cruz, gloria a Dios, que como dice aquí en la palabra, significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Para más información, gloria a Dios, quisiera decirle que es una abreviación de Jesús Nazarenus Rex Iedaeorum. Esto es en latín. Entonces, INRI son las iniciales de que Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Aleluya. Gloria al Señor. Quisiera que ahora miremos un pequeño reportaje, gloria a Dios, un pequeño reportaje para que pensemos y meditemos cuánto sufrió Jesús carnalmente como hombre, porque muchos dicen, no, Jesús era Dios, solo él aguantaba eso, pero él sufrió el pecado, el dolor, los azotes, todo lo sufrió como hombre. Como hombre lo sufrió, y yo quisiera que veamos este video a continuación que define y describe el sufrimiento del cuerpo humano cuando se pasa por el proceso que pasó Jesús. Aleluya, vamos a verlo. A través de un estudio médico, un grupo de especialistas intenta explicar el padecimiento al que fue sometido Jesucristo antes de morir en el madero. Castigo deshonroso que asignaban los romanos a los peores criminales y que Jesús aceptó como expiación para todos nosotros. Con 33 años de edad, Jesús sufrió el castigo más cruel y abominable, ocasionándole una muerte lenta y extremadamente dolorosa, padeciendo al menos unas 18 horas. De acuerdo con el estudio, cuando Jesús suda sangre en el huerto de Getsemaní, descrito en el libro de Lucas 22:44, experimentó un suceso llamado hematidrosis, que normalmente se produce cuando hay un gran sufrimiento psicológico. En algunos casos, la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, emanando mezclas entre sudor y sangre. La madrugada en la que Jesús fue arrestado, ya debilitado por lo que le habría sucedido en el huerto, fue llevado ante Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Fue golpeado por los soldados, quienes le pusieron una venda en los ojos para burlarse de él, le escupían y le abofeteaban. Para este entonces, a raíz de los golpes, ya su rostro empezaba a hacerse irreconocible debido a la hinchazón. Los azotes que Cristo recibió de los romanos eran a causa de otro término terriblemente brutal. El látigo que utilizaban los soldados estaba compuesto por tiras de cuero trenzado con esferas de metal entretejidas. Cuando este impactaba contra la carne, provocaba severos moretones y contusiones, mismas que se abrían con los demás golpes. No contentos con esto, el artefacto con el que se flageló a Jesucristo también tenía pedazos de hueso afilado, provocando además cortadas profundas mientras lo golpeaban.
De acuerdo con estudios realizados por historiadores forenses, con frecuencia, quienes eran flagelados con este tipo de látigos llegan a tener exposición de la espina dorsal debido al desgarramiento de la espalda, pues los golpes iban desde los hombros, pasando por la espalda y las piernas, hasta llegar a los muslos, produciendo que la carne del individuo cuelgue en forma de tiras. Mientras sucedía, en el interior de la persona, en este caso Jesucristo, se experimenta un dolor tan grande que debió llevarlo a una conmoción hipovolémica, es decir, que la persona a raíz de la gran pérdida de sangre sufre de taquicardia, pues el corazón acelera su ritmo intentando bombear una sangre que ya no existe, lo que a su vez conlleva una baja presión sanguínea, dando paso a la pérdida de la conciencia. Al mismo tiempo, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Las personas empiezan a sentir una sed intensa, como reacción del cuerpo para intentar reponer la sangre perdida. Para ese entonces Jesús estaba tan débil que caminar debió ser extremadamente difícil. Aún así tuvo que cargar el pesado madero de aproximadamente 75 kilogramos hacia el lugar de su ejecución. Durante el trayecto nuestro Señor fue humillado, escupido, despreciado por la multitud hasta que se desplomó. Evento que sirvió para que un soldado romano le diera la orden a Simón que llevara el madero un tiempo por él. Luego de ello, Jesús dice tener sed y le dan un trago de vinagre. Los criminales condenados a esta pena eran amarrados. No obstante, a Jesús le clavaron de forma horizontal, con las manos abiertas. La viga llamada patíbulum aún no se había unido al madero, colocado de forma vertical permanente. Los clavos que se usaban para este hecho eran de entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados en punta, con el objetivo de que éste atravesara el nervio mediano. Al romperse ese tendón y poner las muñecas clavadas, Jesús fue forzado a utilizar todos los músculos de su espalda desgarrada para poder respirar. Ya colgado, casi sin poder respirar, al clavarle los pies en el madero, triturando los nervios de los pies, debió haber sufrido dislocación de los hombros, situación que se confirma en el Salmo 22:14, cuando dice: «Dislocados están todos mis huesos». Lo siguiente es una muerte lenta por asfixia. Conforme se iba disminuyendo la frecuencia respiratoria de Jesús, entra en lo que se llama acidosis respiratoria. Dicho en otras palabras, es cuando el dióxido de carbono de la sangre se disuelve con el ácido carbónico, lo cual produce un aumento notable en la acidez de la sangre, lo que lleva a que el pulso sea irregular. De hecho, al sentir su corazón latir de forma errática, hubiera sido un indicador claro para Jesucristo que estaba a punto de morir. Y es entonces cuando probablemente pudo haber pronunciado aquella frase: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», para después morir de un paro cardíaco. A diferencia de otros crucificados, los huesos de Jesús no fueron quebrados. Esto lo hacían para evitar que las personas que pasaban por esto subieran las piernas hacia arriba y con estas se ayudaran para poder respirar. Así, la muerte era rápida en cuestión de unos minutos. Sin embargo, Jesús no pasó por esto, y se sabe porque en registros romanos, hallados años después, soldados describen el hecho, confirmando lo que ya estaba predicho en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se menciona que ningún hueso será quebrado. Salmos 34:20. Según dichos registros, un soldado romano clavó en Jesús una lanza en el costado derecho para confirmar su deceso. La lanza penetró el corazón, por tanto, cuando sacó la lanza, del orificio salió un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe el apóstol Juan en su Evangelio, testigo presencial de los hechos. De acuerdo con la medicina, está más que evidenciado el sufrimiento que Jesús fue sometido siendo inocente. Esto es lo que sufrió el Hijo del Hombre para que tú y yo tengamos acceso al Padre y seamos perdonados. Gloria a Dios, aleluya. Aquí podemos ver, gloria a Dios por el hermano que editó este video muy informativo para la gloria de Dios. Y podemos ver que el costado de Jesús Jesús fue traspasado. ¿Por qué? Esto era necesario para que se cumpliese toda escritura, como hemos estudiado anteriormente. Todo lo que pasó era porque estaba escrito. Era necesario que el Hijo del Hombre, aleluya, fuera levantado, aleluya. Dice Juan capítulo 3, verso 14, dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aleluya, era necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, aleluya, sea levantado.
gloria a Dios, en representación de que todo aquel que mire a Él será salvo. Todo aquel que mire a Él será librado de la muerte, porque Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestro sufrimiento, por ese pecado. Él todo lo sufrió, todo lo tomó. El único digno de adoración, de gloria, de honra, solamente Él lo hizo. Aleluya. El propósito de Jesús no era hacer milagros. El propósito de Jesús no era traer sanidad, no. Todo eso Él lo hizo de pasada. El propósito de Jesús era morir en la cruz del Calvario para que tú y yo nos podamos reconciliar con el Padre. Aleluya. Así que, aunque no entendamos cómo Dios actúa, como en los ejemplos que hemos dado antes en los videos, que Pedro le dice, no, Señor, como quien dice, salva tu vida, Señor, y él le dice, apártate, Satanás, porque me eres tropiezo. Y a Judas le dice, amigo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Entonces, Dios, aunque veamos algunos Judas y pensemos, ellos están mal, me están humillando, me están ofendiendo, pero Dios dice, esos Judas te acercan a mi propósito. Y las gentes que te aplauden y siempre te dicen que todo está bien, eso no te acercan al propósito, y por eso Dios permite la prueba, Dios permite el proceso para que tú entiendas que la meta es tú ser semejante a Cristo, sufrirlo todo, aguantarlo todo y aún morir por los que te mataron. Aleluya, santo Dios. El Hijo del Hombre es muy claro y lo dice, que el que muere por sus amigos, aleluya, ama, porque Él murió por nosotros, Él murió por nosotros, por cada uno de nosotros, por cada ladrón, por cada asesino, no importa lo que tú hayas hecho, si has matado, si has robado, si has consumido droga, alcohol. No importa lo que tú hayas hecho, si has quizás traicionado a tu hermano, aleluya, si has adulterado, si has fornicado, no importa, ven a Cristo, que Cristo no hace excepción de personas. Cristo llama al pecado pecado, y no importa si estás haciendo magia blanca, magia rosada, magia negra, para Dios todo es pecado. No importa que digas, no, yo digo una mentirita piadosa, o una mentira grande, no, Dios no me va a castigar. Dios le llama a la mentira, sea piadosa, sea pequeña, sea grande, sea gigante, pecado. Dios es muy claro en su palabra y Dios no hace excepción de personas. Aleluya. Debemos de meditar en esto, que Cristo vino a morir. Cristo vino a morir y Cristo quiere que tú mueras, pero en la carne, y que vivas en el espíritu, gloria a Dios. No es de ahora que tú te vas a matar ni nada de eso, no, Señor, reprenda en el nombre de Jesús, sino que tú vas a crucificar tu carne, como dice el maestro, crucificando los deseos, las pasiones de la vida vieja, de la vida antigua, porque en Cristo todas son hechas nuevas. Y debemos de crucificar esos celos, esa ira, esa contienda, todo lo que perturbe el propósito divino. Es hora de crucificarlo. Y si tú dices, es que yo no puedo, he tratado, he caído 1000 veces, te digo, por experiencia propia, no te canses de pedírselo a Dios. No te canses de decirle, Señor, cámbiame, restáurame, ayúdame, sáname. Todo eso el Señor lo va a hacer de pasada, como hizo los milagros, como hizo todo, esos milagros, esas señales, todo lo hizo de pasada. Y así Dios quiere pasar por tu vida y hacer todo eso. Pero el propósito divino es que, es que al final de este cuento, aleluya, estemos con el Padre, reconciliados en los cielos, adorándole. Por eso debemos de prepararnos día a día, porque Él dijo que no nos dejará aquí, que Él va a venir a buscar a su novia, a su iglesia, aleluya. Él va a venir a buscarnos y es necesario que nos preparemos. Todo lo que estamos pasando es solamente
para acercarnos más al propósito divino. Si son tribulaciones, pruebas financieras o de salud, gloria a Dios, no importa, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Él está pasando por ahí y diciéndote, mira, crucifica los deseos de la carne, crucifica tu vida antigua, crucifica la vieja criatura, porque en mí todo es hecho nuevo. Dame tu corazón de piedra, que te daré un corazón nuevo. Aleluya. Así que en esta hora es hora de reconciliación. La cruz representa la reconciliación. Shukarabakaya. La reconciliación. ¿Y qué pasa? Cuando Jesús estaba en la cruz, dice la palabra del Señor, que Él entrega su espíritu. Y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Si vamos al Salmo 22, aleluya, ahí lo dice claramente, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús es la línea trazada de la Biblia entera. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en la Biblia es una línea completa que dice Jesús, el Mesías, el esperado, el ungido. Él es que ha dado todo por su iglesia para que seamos salvos, aleluya. Y viene a buscarnos, y mientras estudiamos el Nuevo Testamento y nos vamos al Antiguo a confirmar lo que está escrito, Dios nos va abriendo el entendimiento de su preciosa palabra, aleluya. ¿Y qué pasa? Cuando entonces Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Muchos dicen, Dios lo abandonó en ese momento, Dios no lo dejó solo con el pecado de la muerte. Pero hermanos, yo le voy a ser sincero, yo le pedí mucho a Dios que me abriera el entendimiento. ¿Por qué? Y Dios me respondió. ¿Saben qué me respondió? Gloria al Señor. Dios me dijo, lo que pasa es que no podía decir, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento que Él cumplió el propósito divino, Él era uno con el Padre. Oh, Sharrabakaya. En ese momento que Él estaba en la cruz cargando con tus pecados y los míos, Él se sintió desamparado. Sí, puede ser que sí, pero ¿qué pasa? Dios me dijo, gloria a Dios, no es solamente eso, la gente se enfoca en que yo me sentía desamparado con esa carga, no. Dios me dijo, lo que pasa que en el momento que cumplimos el propósito de Dios, somos uno con el Padre. Oh, Shama. Gloria a Dios. Esto no lo he dicho yo, esto me lo dijo Dios para su gloria. Entonces Dios me dijo, cuando yo morí en la cruz del Calvario, que entregué mi espíritu, que dije, está hecho, recibe, oh Shakai, mi espíritu, está hecho, queriendo dar a entender, está hecho lo que, oh Rama Shakaya, lo que tú me mandaste a hacer, está hecho todo a lo que yo vine a hacer a esta tierra. Está hecho, la salvación ha llegado a tu casa. Está hecho, la reconciliación de padre e hijos, aleluya, está hecha. Está hecho el el velo del templo se rasgó, los ojos fueron abiertos, la gente reconocieron que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Está hecho el propósito divino. Gloria a Dios. Entonces así Dios me dijo para su gloria, que no es que se sentía abandonado, no, es que en el momento que cumplió con el propósito por el cual vino, era uno con el Padre. Era uno con el Padre. Porque Él lo decía claramente en los evangelios, que yo y el Padre uno somos. Pero ¿qué pasa? Eso se dio a sentir cuando cumplió el propósito al 100%, cuando estaba en la cruz del Calvario para morir por ti, por mí, para que tú y yo nos salvemos, aleluya. Entonces debemos de valorar este sacrificio. Miramos que todo lo que Él sufrió físicamente,
Pero espiritualmente, me imagino que tenía ese peso dentro de cargar con todos los pecados, pero él aguantó y resistió por amor, por amor, por amor. El diablo muchas veces vino a perturbar, a atentarlo en el desierto y incluso usó a Pedro, aleluya, queriéndole decir, pero sálvate, no, tu vida. Y él, claramente el Señor tenía discernimiento y le dijo, apártate, Satanás, porque el propósito de Dios es que tú cumplas con lo que Él te mandó a hacer. Ese es el propósito de tu vida, que tú cumplas con lo que Dios te llamó a hacer. No esperes hacer lo mismo que hace tu hermano, tu hermana. No, no, no. Dios te llamó a ti con un propósito aparte. No seas copia, sé original. Lo que tú tienes, yo no lo tengo. Lo que yo tengo, tú no lo tienes. Porque Dios hace diseños originales. Pero aunque tengamos diferentes dones y talentos, dice Dios, el propósito divino es que tú seas uno con el Padre. Que tú seas uno con el Padre. Y cuando seamos uno con el Padre, entonces el Señor va a venir. Porque este proceso es día a día. Día a día Dios nos va perfeccionando hasta que su obra sea perfecta. Aleluya. Así que Dios me los bendiga grandemente y mediten sobre esto. Jesús vino a morir. Él mismo lo dice, yo para esto he nacido. Cuando estaba delante de Pilato, dijo, yo para esto he nacido. Yo nací para morir. Ustedes se imaginan qué tremendo que nosotros estudiemos, nos casemos, tengamos hijos. ¿Y qué pasa? Y que Dios te diga, no, pero que ese no es el propósito de tu vida. El propósito de tu vida es que tú mueras. Yo no sé ustedes, mi hermano, pero eso es fuerte. Que le diga, mira, el propósito es que tú vengas a morir por los pecados del mundo. Pero aún así Jesús tomó su cruz. Tomó esta cruz pesada que, como vimos aquí en el reportaje, pesaba aproximadamente 70 kilos. Pero la tomó solamente para que tú y yo hoy tengamos la oportunidad de ser salvos. Ese es el punto clave del Evangelio, de que Jesús fue crucificado, sepultado, aleluya, y lo otro lo hablaremos en el próximo video. Y quiero decirles, hermano, mediten en esto, miren solamente este video informativo que hizo este hermano de los dolores y daños físicos que sufrió Jesús como humano. Entonces, ¿cuánto más el dolor en el corazón? Pero al final él sabía que obtendría la victoria. Así que Dios me lo bendiga grandemente y cada vez que miren a la cruz, que miren a Jesús, mediten, wow, cuánto dio el Maestro por mí, cuánto me amó para que yo hoy pueda tener una relación con el Padre a través de él. Dios me los bendiga grandemente y será hasta la próxima. Amén y amén.